¿Estás listo? Pero bueno, hoy vamos a seguir y bueno, antes de hacerlo, quiero verdaderamente aprovechar este momento. Quiero que me ponche este saludo especial que va a llegar hasta Arizona, Estados Unidos, allá donde están nuestros pastores Ángel y nuestra pastora Anita. Justamente le enviamos un saludo muy especial de esta su casa, su gracia. Denle un fuerte aplauso para que en el nombre de Jesús pueda recibirlo en este día. Los bendecimos a nuestros amados pastores. Gracias por vuestras vidas. Gracias por lo que Dios le ha puesto allá a hacer en ese lugar. Quizás otra lengua, otro idioma, pero Dios siempre se va a manifestar en toda su gloria y su poder. En el nombre de Jesús, amén y amén. Denle un fuerte aplauso. Bendito sea el Señor. Gracias Padre. Gracias Señor. Hoy día, bueno, el tiempo, ¿no? Ya tengo un poquito, pero bueno. Hoy día vamos a hablar de otra parábola. Una parábola que justamente tiene que hablar o que habla de riquezas, porque se trata del rico insensato que está en Lucas capítulo 12, versículos del 13 al 21. Si usted tiene su Biblia, por favor, ábrala. Lucas capítulo 12, del 13 al 21. Me responde con un amén si ya lo tiene. Vamos a darle lectura siempre en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección de su Santo Espíritu. Versículo 13, le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Diga conmigo, herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre, ojo, no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Versículo 16. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Repita conmigo: ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Bendito y alabado sea el Señor. Le hemos titulado a este tema justamente la verdadera riqueza. La verdadera riqueza. Y yo creo que todos de alguna manera, en algún momento de nuestra vida, quizá hemos pensado, hemos querido ganarnos la lotería, tener muchos bienes, irnos a Hawái, a Punta Cana, disfrutar, ¿no? Y de todas maneras el deseo o el anhelo de muchos está reflejado en tener cosas materiales. Y a lo mejor olvidamos, escúcheme bien, que Dios nos ha prosperado. De alguna manera Dios nos ha prosperado. A lo mejor tenemos una casa, tenemos quizá un vehículo por donde movilizarnos, tenemos una familia, tenemos cosas que a lo mejor han llegado a tenernos o a darnos la oportunidad de cierto estatus, por decirlo así.
Pero la voluntad de Dios siempre será que nosotros tengamos una vida nueva en Cristo Jesús. Y cuando nosotros somos esas personas que Dios ha tomado, esa persona que el corazón quizás haya sido sensible para escuchar su voz, y comenzamos ese recorrido, comenzamos ese caminar, vamos a encontrar promesas maravillosas de parte de Dios, que Él nos quiere prosperar, como dice en 3 de Juan, capítulo 1, verso 2, que dice: amado, mire lo que dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Hay una razón importante. Dios desea prosperarnos y dice en su palabra en todas las áreas. A veces el enfoque está sobre las riquezas. Y el problema, escúcheme bien, el problema no es llegar a tener riquezas. El problema no está de pronto en generar de alguna manera situaciones que en nuestra vida nos permitan poseer bienes materiales. La diferencia está, o en la equivocación o el error está, es en la actitud que yo tengo de pronto en torno a las riquezas. Porque pasa algo cuando nuestro enfoque, cuando nuestra mirada, cuando nuestro corazón está sobre aquello. Mire lo que dice justamente en Mateo capítulo 6, verso 21. Yo lo tengo en la Nueva Versión Internacional, que dice: donde está tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Wow. Entonces, esa parte nosotros tenemos que tenerlas de alguna u otra manera clara. Claro, y me ha tocado escucharlo, Algunos pueden pensar: a mí Dios me ama porque me has prosperado en esto, tengo lo de acá, saco pecho, me gusta conversar sobre cosas que yo tengo. Algunos pueden creer que eso significa que Dios lo ama. Pero déjame decirte que Dios a ti te va a amar en lo mucho que tengas, pero así mismo te va a amar así no tengas nada. Porque el amor de Dios no lo determina, escúchame bien, el amor de Dios no lo determina cuánto bienestar material tengamos. Podemos tener mucho, podemos tener poco o nada, pero sin embargo el amor de Dios estará sobre cada uno de nosotros. Bendito y alabado sea el Señor. Y esta parábola que justamente encaja para poder ver una realidad en torno a un ser, a un personaje, ¿no? Y empieza esta historia, esta narrativa, comienza cuando justamente dice que uno de la multitud, había mucha gente, pero uno de pronto le dijo a Jesús: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Y ojo, este verbo partir en el latín viene de partiri, que significa dividir o repartir. O sea, este personaje probablemente, escúcheme bien, dentro de la cultura judía, en el aspecto social, el primogénito lógicamente recibía el doble de la herencia. Supuestamente este era un hermano menor. Por lo tanto, le estaba diciendo que a más de lo que él tenía, a más de lo que ya le tocaba como herencia, le estaba diciendo al hermano mayor que le dividiera, que le repartiera parte de su herencia. Y allí es donde justamente nos damos cuenta de la situación que Jesús justamente lo enmarca en el siguiente versículo. Pero quiero justamente quizás darte a conocer una pequeña referencia histórica de lo que representan las riquezas, de lo que representan las posesiones.
Y es justamente cuando nosotros miramos la historia universal, nos encontramos con un personaje, Alejandro Magno, un gobernante del imperio más grande de la antigüedad, que lo conformaban Macedonia, Grecia, Persia, Egipto e India. Este hombre, este gobernante, este emperador, tuvo solamente 32 años de vida. Y según las historias, dice que posiblemente fue envenenado porque murió después o cayó enfermo de muerte después de una borrachera. Pero este hombre, antes de morir, dice la historia, que pidió 3 deseos. Esos 3 deseos justamente estaban enmarcados en lo siguiente: que los mejores médicos de su época fueran quienes llevaran el ataúd de él al cementerio. El segundo deseo de este hombre estaba en que todos los tesoros, oro, plata, joyas preciosas, fueran regadas desde el momento que saliera de su palacio hasta llegar al camposanto y irlas regando por todo el camino. Y la tercera, que fuera en un sarcófago humilde y que las manos se la dejaran afuera visible para que todo el mundo la viera. Uno de sus generales, justamente él le pregunta que por qué, quizás lo tomaba como algo incomprensible, sin sentido, a lo que el emperador le alcanza a responder justamente que quería que los médicos, los mejores de esa época, cargaran su féretro, el ataúd, para que se dieran cuenta que ningún médico, por más conocimiento que tenga, puede vencer a la muerte. El segundo deseo, de ir esparciendo por el camino toda su riqueza, y que no era poca, era para que justamente demostrar que todo lo que nosotros poseemos se queda aquí en la tierra. Y el tercer deseo, de llevar sus manos fuera del ataúd, era para demostrarle al mundo de que justamente él llegó a este mundo sin nada y que también se iba sin nada. Por eso Jesús, cuando comienza a decirle a esta persona que me has puesto como juez o partidor, lo primero que le resalta es la palabra avaricia, porque Jesús estaba viendo el corazón de ese hombre. Y algo, escúcheme bien, algo preponderante que hay que soslayarlo y resaltarlo con mayúscula, es que le dice, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y la palabra avaricia es un deseo, un afán desmedido de poseer y adquirir riqueza para atesorarlas. Y he ahí el problema del ser humano. De esa manera, por esa razón, justamente le presenta esta parábola para representar las condiciones de un ser humano que al tener tanto, escúcheme bien, ni siquiera lo nombra a Dios. El enfoque de él estaba sobre su riqueza, estaba sobre todo lo que poseía, y no tenía ninguna referencia de que Dios era aquel que le había proveído. Cuando tú enfocas, escúchame bien, cuando tú enfocas tu mirada en lo que tienes, en tus posesiones, en tus riquezas, en tus títulos, en todo lo que la gente de pronto te resalta, y de pronto pones allí a Dios, escúchame bien, difícilmente la vamos a tener. Porque mira, nadie puede servir
a dos señores, como lo dice Mateo 6:24. Si me lo poncha allí, por favor, Mateo 6:24, claramente lo dice. Amén. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Esto me taladraba, porque creo que todos, de alguna manera, nos ha tocado ver gente que se ha matado, disculpen el término, trabajando 24/7. Gente que ha acuñado, que ha tenido y atesorado, creyendo que de pronto de eso iba a servirle sus años de vida. Y de un momento a otro se fue de esta tierra. Y lo peor, no se lleva nada. Qué importante que nosotros también nos miremos en esta parábola. Y viendo el aspecto personal de este hombre, era un hombre, lógicamente, que tenía una excelente cosecha, ¿no? Lo entendemos que también, lógicamente, su riqueza fue adquirida de manera honesta, no por la izquierda, porque era un hombre trabajador, se ve, ¿no? Un hombre que hizo multiplicar sus tierras, sus cosechas. También, lógicamente, fue un conocedor de la materia. Estaba habilitado justamente como un agricultor, como un hacendado, como una persona que labraba y sembraba en la tierra. O sea, conocía esa profesión perfectamente, estaba capacitado. Pero su gran problema es que justamente se preocupó en vano. Se preocupó porque llegó un momento que no tenía dónde guardar. Ya no tenía dónde de pronto tener la cosecha. Y ahí es que, miren, egocéntricamente dice que pensó dentro diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y también mis bienes. Egocéntrico. Se creía capaz, el gestor de todo lo que de pronto tenía. Ahora, de pronto es malo tener, usted se está preguntando a lo mejor, ¿es malo alcanzar de manera honesta, correcto? Atesorarlos, tenerlos como esto es mi bote de salvación, poner la mirada en tu riqueza, en tus posesiones. Lógicamente, allí sí, quizás en esa parte vamos a confrontar muchas cosas, porque Mateo 6, por favor, si me lo poncha, del 19 al 20, en Mateo capítulo 6, 19 y 20, claramente nos habla aquí la palabra de Dios, que dice: no os hagáis tesoro en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. El 20. Sino haceos tesoro en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde también los ladrones no minan ni hurtan. Claramente hay una diferencia allí. ¿Dónde te quedas? Quizá
Cuando nosotros entendemos hoy día lo que estamos pasando como nación, como sociedad, hablar de riqueza es hablar de muerte, es hablar de secuestro, es hablar de robo. A veces la gente no aprende, ¿no? Ayer una persona muy conocida publicaba en su estado que andaba por Punta Cana fotos. El ojo del delincuente siempre va a estar en lo que tú publicas, en páginas que todo mundo la ve. Si usted va a algún lugar, después que esté, a lo mejor publíquela. Después que llegue, publíquela. Pero es un pecado, por llamarlo así, ¿no? Para hacer referencia a lo equivocado que está en un ser humano, poner justamente y demostrar que está a lo mejor haciendo como este hombre de la parábola. Repósate, come, bebe y regocíjate. Ahora, este hombre fue necio ante los ojos de Dios. Y ya la palabra necio la aprendimos la semana pasada, ¿no? ¿Qué significa? A ver, no tenga temor de decirlo. Tonto. Es tonto justamente, ¿no? Este hombre que de pronto optó por acumular riqueza, optó por poner su mirada en lo que tenía y no puso sus ojos ni su mirada en ese Dios que le había dado la oportunidad de pronto de poder entender que de él no proveía su fuerza, la fuerza se la daba ese Dios todopoderoso. Y es que el tema de la riqueza también tiene sus connotaciones. Es complicado, es difícil. A veces desprendernos. Es difícil a veces dar al que no tiene. Por eso en la historia también del joven rico que está en Marcos capítulo 10, por favor acompáñenme, de Marcos capítulo 10 del 17 al 22. Y allí está justamente. Dice que este joven rico, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él, le preguntó, estamos hablando de Jesús, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Ojo, este joven rico tenía en su corazón el deseo de alcanzar justamente la vida eterna. Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solamente uno, Dios. Y ya sabes, ¿no? Lo que tienes que hacer, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él, respondiendo, le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Esto me sorprende mucho. Pero mira lo que tenía por dentro de su corazón. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero dice que este joven, afligido por esta palabra, se fue triste porque él tenía muchas posesiones. Se dan cuenta de la magnitud de que nuestro corazón se encuentra enganchado con lo que nosotros poseemos. Y es una de las cosas que de alguna u otra manera afectan en la vida espiritual. Aquí hay, escúchenme bien, gente digna,
como decimos nosotros en nuestro argot popular, de quitársele el sombrero por el corazón bondadoso que tienen. Ofrendan. Y es más, uno conoce como pastor, gente que gana poco y a veces dan más. Aquí hay personas que han entendido los principios del reino. Esto va para las personas que son miembros. Quizá alguien que está aquí hoy día invitada, alguna mamita, esté pensando, ya van a hablar de diezmo, ya van a hablar de plata. No, esto para lo que sabe que hay un principio de bendición en el reino, en darle de lo que Dios nos ha dado. Y hay gente que lo cumple, hay gente que lo hace. A mí me toca a veces tocar las puertas para alguna ayuda y ahí está. Gente que ni siquiera a veces, escúcheme bien, ni siquiera es parte de nuestra iglesia, que a veces solamente viene de repente y da inclusive un aporte mensual. Gente que vive en el extranjero nos hace llegar en ocasiones también una ayuda. Porque eso no depende, escúchame, de la situación o de la circunstancia. Tengas mucho o tengas poco, eso depende del corazón agradecido que tengas. Y eso será simplemente suficiente. Porque Dios a nosotros nos muestra también que somos ricos. ¿Cuántos son ricos aquí? Dice 2 de Corintios capítulo 8, verso 9. Aquí quiero que usted vaya, por favor, 2 de Corintios 8, 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Son las verdaderas riquezas que el Señor nos da. Hoy día la gente está así, ¿ves? Las calles huelen a muerte. Y cuando tú tienes a Dios en tu corazón, caminas y vas en cualquier lugar en paz. Porque llevas una palabra dentro de ti. Que Él es nuestro guardador. Que estará a la sombra derecha como a la sombra a nuestro lado irá. Que sus ángeles nos guardarán en nuestra entrada y nuestra salida. Que Él nos va a proteger siempre en la cuenca de su mano. Dele fuerte ese aplauso para Dios. Dios nunca te va a dejar botado. Dios nunca te va a dejar solo. No lo piense de esa manera. A veces solemos expresar en una soledad. Hoy día yo, por decir los que saben que mi esposa no está acá, y cuesta. Pero imagínense si no fuera que no tuviera Dios en mi corazón. Es el que me da el aliento. Es el que me levanta. Le digo, Señor, sácame esta preocupación. Señor, sácame esos pensamientos. Entonces, esas riquezas nos hacen ver esta palabra de que nosotros tenemos grandes promesas de parte del Señor y cosas que inclusive ya se han cumplido en nuestra vida, porque somos escogidos, somos redimidos, somos justificados, reconciliados, perdonados y libres de toda condenación. Escogidos porque Él lo dice en su palabra. Que antes de la fundación del mundo, Él nos escogió. Qué lindo que es nuestro Dios. Así que usted no está aquí por casualidad. Aquí usted no está porque hoy día quizá recibió una invitación de alguien. No, usted está aquí porque Dios tocó su corazón para que estuviera aquí.
y usted forma parte, si usted lo permite. Por eso que dice la palabra que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y esos escogidos son los que siempre predisponen el corazón para Dios. Siempre le abren su corazón, que no importa lo que están pasando, que no importa lo que están viviendo, porque el ser humano siempre se justifica. Yo tengo un chorrototón de mensajes. Sí, pastor, espéreme que sí voy. Mañana nos vemos. Ahí estaré. Promesas, promesas y promesas. Pero bendito sea el Señor de que usted ha sido sensible para ser un escogido. Y Dios no escoge a gente preparada, porque Dios prepara a los que Él escoge. No te sientas, escúchame bien, la última Coca-Cola del desierto. Porque aquí tú y yo simplemente somos enfermos en un hospital donde el Señor aquí es el médico por excelencia. Bendito y alabado sea el Señor. Somos redimidos porque ya no somos esclavos del pecado. Somos justificados a través de la muerte de Cristo en la cruz. Él cubrió toda nuestra falta. Así cuando el hijo en el colegio o en la escuela va el padre, el representante, y le justifica delante de su profesor la falta, esa falta llamada pecado, el Señor con su muerte también la justificó. ¡Qué maravilla! ¡Qué bendición! Fuimos reconciliados con el Padre porque Él fue el precio. Y qué lindo cuando Jesús en la cruz pronunció esas palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ya no somos libres de condenación. Quizá hay mucha gente que afuera la iglesia tradicional los está mandando que lo reciban los ángeles y lo lleven al coro celestial. La palabra de Dios nos enseña otra forma y otra manera, que nosotros aquí tenemos que librar y guardar la riqueza que el Señor nos ha dado para poder tener ese acceso a ese lugar celestial donde un día tú y yo vamos a estar. Amén. Hay un refrán que dice, un refrán, ¿no? Lo que dice siempre la gente, que el que más tiene, más quiere tener. Le tiembla la mano para pagar un billete. Mira lo que dice Eclesiastés capítulo 5, verso del 10 al 15, en la Nueva Traducción Viviente, mi querida Gema. Vamos a ver lo que de pronto Dios nos dice en esta palabra maravillosa. Bueno, encontré la versión por aquí. Qué lindo que es manejar también la parte digital, ¿no? Tú tienes para aprender cosas maravillosas. Voy a leer la nueva versión internacional. De pronto, ahí está. Dice, mira lo que dice: quien ama Dios no se equivoca. Quien ama el dinero, de dinero no se sacia. Por eso quiere más, más, como el vampiro. Quien ama la riqueza nunca tiene suficiente. También esto es vanidad. Donde abundan los bienes, sobra quien se los gaste. El que ahorra no es el que más gana,
el que ahorra es el que menos gasta. A veces yo me quedo sorprendido de personas que, no voy a dar el nombre, por supuesto, no ganan ni el sueldo básico. ¿Y usted lo ve? Pero hay quienes los dos trabajan y no les alcanza. Tenemos que mirar qué está pasando con nuestra vida financiera. ¿Y qué saca de esto su dueño? Aparte de contemplarlos, el trabajador duerme tranquilo, coma mucho o coma poco. Al rico, sus muchas riquezas no lo dejan dormir. He visto un mal terrible bajo el sol, riquezas acumuladas que redundan en perjuicio de su dueño y riquezas que se pierden en un mal negocio. Y si llega su dueño a tener un hijo, ya no tendrá nada que dejarle. Tal como salió del vientre de su madre, así se irá, desnudo como vino al mundo y sin llevarse el fruto de tanto trabajo. Y a veces es que tengo que trabajar, es que no me alcanza el tiempo. Eso le decimos a Dios, el enfoque. Yo creo que sin darnos cuenta, ojo, sin darnos cuenta, quizás nos estamos identificando con este insensato, que también significa necio, tonto. La relación entre riquezas y la vida eterna está determinada en que las riquezas pueden ser una piedra de tropiezo para quienes buscan la vida eterna, a menos que sean usadas correctamente y con el corazón en el lugar correcto. Señor, gracias. Todo te lo debo a ti, mi Dios. Lo comparto. Lo poco, lo mucho. Mi corazón está en el lugar correcto. Ahora, ¿cuál es el peligro de tener el enfoque en las riquezas? Primero, que afecta la fe. Afecta la fe. Porque pueden distraer el camino espiritual y ahogar la fe. Como la parábola del sembrador, como lo expresa en Lucas capítulo 8, 14, que hace referencia, justo que una semilla cae entre espinos. Y dice que los afanes, la riqueza y los placeres de este mundo terminan ahogándola. ¿Aló? Eso. Yo no sé si que estoy solito predicando. Dice el pastor Raúl, cuando está en silencio la gente es porque está recibiendo. Se lo digo con todo mi corazón. Dios me tocó en esta parte a mí también. Los latinoamericanos arrastramos una costumbre, una cadena de deudas. Y te lo cuento así, antes de conocer a Dios, yo comencé a trabajar en una institución educativa particular. Toda mi vida me manejé en el ámbito particular. Y yo recuerdo con una persona que era mi compadre, él me decía, métase, porque el que no debe no es ciudadano, imagínense. Oiga, todo lo que yo iba a cobrar en el mes ya estaba...
y pedir por adelantado, y pedir por adelantado, y pedir por adelantado. Llegué a un tiempo en que el año siguiente yo ya lo tenía pedido adelantado todo el año. Por eso es que las mujeres deben ser prudentes y las que manejan el hilo de la casa. Mi amor, no, aguantémonos. Mira que esto tenemos y solamente esto podemos gastar. Y de esas mujeres que tenemos aquí. Las quiero escuchar a las mujeres. Esas mujeres son las que tenemos aquí. Denle un aplauso para Cristo. Bendito y alabado sea el Señor. Porque lo otro sería vanidad. Por eso que es un peligro tener a veces un buen trabajo, tener ingresos, y bendito sea el Señor que usted lo tenga. Pero ¿cómo lo están manejando? Ahí está tu mirada. 2, también impide las riquezas el acceso al reino. Inclusive Jesús en algún momento advirtió que es difícil para los ricos entrar en el reino de Dios, comparando esa dificultad con la de un camello pasando por el ojo de una aguja. No es literal. Horrendo camellísimo. No. Ahí había una puerta justamente que se le conocía como el ojo de la aguja y que por allí justamente tenían que pasar. Y los camellos, ustedes saben lo que los camellos doblan, ¿no? Sus rodillas y se les dificultaba entrar porque ellos tienen joroba. Imagínese usted. Tener no es malo. Ser rico tampoco. Oiga, si ustedes conocieran la historia de Colgate, esas grandes empresas, inclusive Colgate, ¿sabe lo que significa? Viene de las palabras Colosense, Gálatas, y la otra, Tesalonicense. Grandes empresas y otras que no recuerdo ahorita en estos momentos que no solamente dan el 10% de su ganancia, dan más. Ellos hacen obra social, apoyan a fundaciones y como que Dios más le da, porque Cristo está, que Dios ama al dador alegre. Eso merece un fuerte aplauso. Bendito y alabado sea el Señor. Así que ya mismo cuando toque las ofrendas. No te... De corazón, rendido al Señor y agradecido. Señor, gracias porque tengo un trabajo. Tengo un empleo. 3, también las riquezas te provocan un apego a lo material. Como lo vimos en el joven rico, que le fue difícil desprenderse. Y a veces nos cuesta a nosotros darle para Dios. Es que no nos alcanza, negra. Mira que estamos apretados. Lo que estamos es desorganizados financieramente. Porque lo primero debe ser apartado ¿para quién? Para Dios. De allí usted haga la ejecución de sus gastos. ¿Sabe por qué nosotros tenemos una visión diferente? Porque nosotros sí reconocemos que Dios es nuestro proveedor. Nosotros reconocemos que de la mano de Él le pertenece todo lo que nosotros tenemos en nuestra vida. Y cuando nosotros, escúcheme bien, reconocemos que Dios tomó la decisión un día
de vernos pecadores, de vernos que íbamos rumbo a la muerte, sin perdón ni olvido, hizo un sacrificio mayor de enviar a su Hijo para que muriera en una muerte horrenda. Cuando yo entiendo eso, que Jesús se despojó de toda divinidad y vino como el Cordero sin mancha a morir por ti y por mí. Cuando uno sabe eso, lo primero que tiene es un corazón agradecido para Él. No retiene nada, no está sacando en cuenta en cara nada, simplemente porque lo dio todo y yo tengo que por lo menos darlo de lo que me da el Señor. Bendito y alabado sea el Señor. Dale un aplauso si puedes dárselo. Cuando tú tienes el conocimiento de lo que hizo Dios por ti y por mí, tienes un conocimiento que las riquezas son terrenales. Aquí se queda todo. Aquí se queda todo. Puede ser que te ganes todo el mundo, pero pierdas tu alma. Si las riquezas son terrenales, nada te llevas. En el ataúd no van a meterte el carro, la casa. Y es hasta peligroso, porque por ahí me enteré de una historia de que a alguien le pusieron, yo no sé, por la tradición de la familia, anillo, se fue con anillo y se fue con una cadena. Le tumbaron la entrada del sepulcro y le cortaron el dedo y se le llevaron todo. Inclusive le cortaron unas extremidades para llevarse los huesos. Aquí no nos llevamos nosotros nada. La pastora Amanda la semana pasada expresaba algo que siempre lo decimos. No solamente los pastores de casa, sino algunos de los líderes, que tenemos que vivir hoy día como que si fuera el último. ¿Cómo vivirías tú sabiendo que el Señor te está viendo tu corazón? Que estás empecinado en luchas sin sentido. Y es verdad, yo tengo necesidades. Tú puedes tenerlas, pero yo sí sé también que yo tengo un Dios proveedor por excelencia. Sabe uno que todo se queda acá en la tierra. Cuando uno entiende también y sabe que Dios es el dador de todo, priorizas lo espiritual. Porque los bienes materiales pasan o se relegan a una tercera o cuarto lugar. No son el objetivo principal, porque lo principal es Dios. Y todo lo que te da Dios, lo importante, lo entiende, lo sabe, que lo pones al servicio de Dios. Todo. Ahora, en medio de todo lo bueno, en medio de toda una situación que vive nuestro país, no tanto en el ámbito de seguridad, sino también en el área económica, un caos de seguridad. ¿Cuántas necesidades quizás pueda tener? Pero Dios en medio de todo eso nos da paz en medio de la tormenta. Porque la palabra mismo nos enseña que en el mundo tendréis aflicciones. Pero dijo Jesús, tranquilo que yo he vencido al mundo. Dios no es que te va a tomar y te va a coger en los brazos y estamos en 2025 y te pasa el 2030 ya después que todo es pasado. La promesa del Señor está en que tú en medio de sombra de muerte, Él te va a cuidar y te va a proteger. Bendito y alabado sea el Señor. Déselo fuerte. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, dice el Salmo 23.
A mí me encanta siempre recordarme yo mismo esas palabras, esas promesas que están ancladas en la palabra del Señor. Me encanta. La gente que hoy día está, yo la veo conmigo, Salmo 91. ¿Qué dice el Salmo 91? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No eres cualquier cosa, pues. Eres un hijo, eres una hija de Dios. Y los hijos de Dios, escúchame, nada nos puede tocar. Ninguna arma forjada podrá prevalecer contra nosotros. Por eso es que tenemos que tener el sentido dónde estamos. ¿Abrigados de quién estamos? Estamos abrigados de tu trabajo y saca que excusa que no puede llegar, que no puede ir. Estás abrigado por tus posesiones. Estás bebiendo. Aunque ya no licor, pues no. Sino una buena bebida, uno de esos vasos de batido, una hamburguesa triple y a veces terminamos desenfocándonos. Por eso es importante, escúcheme bien, tener presente la palabra de Dios. La palabra de Dios es una carta de amor, desde Génesis hasta Apocalipsis, de Dios para la humanidad. Todas sus promesas se cumplen. Cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. La palabra de Dios nunca retorna vacía. Pero necesita, escúchame bien, necesita un corazón que sea buena tierra, que sea tierra fértil, para que una no se lo coman las aves, no un corazón duro que no pueda echar raíces o que la puedan ahogar los afanes, las riquezas y los deseos del mundo. ¿Cómo está tu corazón esta mañana? ¿Dónde ha estado tu enfoque? Incluso, escúchame, hasta los problemas que tenemos familiares, esposos, esposas, y estamos viendo la tormenta y no estamos mirando a ese Dios que me sostiene y se la pongo en las manos de Él. Y estoy yo desgastándome, estoy peleando, estoy librando una batalla y tomando decisiones incorrectas, y va pasando el tiempo, y va pasando el tiempo, y me he enfocado en eso. Acuérdate cuando a Pedro mismo, cuando lo vio caminar entre las aguas, Jesús: ¿eres tú, maestro? Si eres tú, di que yo vaya por ti. Comenzó a caminar Pedro, pero de pronto rugieron la tormenta, las olas, el viento, y Pedro puso la mirada. ¿Y qué pasó? Se hundió. Y aquí hay muchos que se están hundiendo. Da pena, escúchenme, da pena que ni porque se le dice, ni se le enseña, toman madurez, ni conciencia de lo que se le está diciendo. A veces ya produce utilizar el evangelio, decía un hermano una vez, el evangelio de la sacúdete. ¿Por qué nos desenfocamos? Ojo, esto es importante. ¿Por qué nos desenfocamos fácilmente? Porque no tenemos acá, tenemos que renovarnos. Haga su inventario personal y dése cuenta si su nuevo nacimiento es real y verdadero. Si usted está jugando con Dios, si usted está permitiéndose, ya conociendo, está poniendo la mirada en cosas equivocadas, en cosas que lo desgastan, en cosas que los cansan. Sí, es que usted no entiende, pastor. Yo te entiendo. Pero yo también sé que hay un Dios que está por encima de todo. Y Él es suficiente. Bastó una palabra de Jesús para callar a la tormenta y vino la bonanza.
¿Por qué debemos entonces desconfiar de Dios? De mí desconfíe, de este simple mortal que me han señalado, me han dicho de todo, que yo me robo hasta los diezmos. Gracias a Dios. He entendido algo. Siempre se lo dejo todo a Dios. Yo no puedo seguir debilitándome, poniendo la mirada en otro lugar. Acuérdate de que Dios es tu proveedor y nunca te faltará nada. Él abre caminos donde no los hay. Donde otros ven barreras, donde otros ven obstáculos, donde otros sacan excusas. Nosotros sabemos que tenemos a un Dios que multiplica lo poco, lo transforma y lo multiplica en mucho. Bastó simplemente 2 peces y 5 panes para dar de comer a 5,000 personas. Bendito y alabado sea el Señor. Ese es el Dios que yo conozco. Ponte sobre tus pies.